Shalom Urajo, apreciados amigos y hermanos. Vuelvo a empezar la conferencia de hoy, la conferencia número 111. Y esta conferencia número 111 son los 6.000 años y su recorrido profético. Como ya hemos tenido la tefilá, la oración, voy a arrancar. De pronto Satanás está colocándome interferencias y de pronto he tenido estos inconvenientes en estos días. Bueno, los 6.000 años tienen un recorrido profético variado que cuenta con códigos y mensajes encriptados sorprendentes. Esta conferencia que estoy dando hoy la he publicado en uno de los perfiles Bigfoot Etzion, por si ustedes quieren mirarlo ahí también. El recorrido se realiza contando el tiempo de la eternidad pasada, que son 101 años, y nuestro tiempo del plan de salvación. Al ir decodificando los mensajes, veremos cómo la luz celestial brilla en abundancia y nos conecta con la realidad de la verdad presente. El primer tiempo establecido contamos los años redondos de lo que duró la eternidad pasada. Digo redondos porque la eternidad pasada tiene un tiempo específico, 101.5 años. Y cuando digo vamos a contarlo en tiempos redondos, pues entonces quitamos ese medio año y lo dejamos de 101 años. ¿Sí? De pronto alguno va a decir de pronto no, pero hace falta ese medio año. Sí, el patrón profético tiene el medio año o los 6 meses, así como el patrón profético tiene una semana, que de pronto pasan desapercibidos en la parte de los tiempos, pero todo eso está ajustado y está conectado, sino que para beneficio de muchas personas, entonces lo contamos así, pero sin desconocer el medio año. Bueno, a esos años, o sea, a los 101 años, le sumamos 5.899 años de la historia del pecado, y 5.899 más 101 es el primer 6.000, ahí tenemos ese primer 6.000. Ahora, el año 5.899, la historia del pecado, en el calendario nuestro equivale al año 1929. La pregunta que nos tenemos que hacer ahorita es, ¿qué sucedió ese año? O sea, el año 1929 es el primer 6.000, el primer tiempo de los 6.000. Interesante eso. Pues en ese año se firmó el Tratado de Letrán, donde Italia le concede que desde esa fecha el Vaticano sea un Estado independiente y soberano. La herida de muerte a la bestia comienza a sanarse y nace el Vaticano como una nación independiente. Ese es un año profético conectado con la bestia espiritual, donde muchos no logran conectar de pronto ese hecho historicista, la independencia del Vaticano, con el tiempo profético general porque lo ignora. Entonces me parece bastante interesante nosotros que en este primer tiempo tengamos nosotros 101 años de la eternidad pasada, más 5.899 años como el primer 6.000, y como ya lo he especificado, el año 5.899 equivale al año 1929, y la pregunta que nos hacíamos ahí, ¿qué debe suceder el año 1929? No es casualidad, esto no es casualidad, esto es profecía. El año 1929, en ese año se firmó el Tratado de Letrán y desde ese año el Vaticano es una nación independiente. Y desde ese año la herida de muerte comienza a sanarse. Y todavía estamos en el sanamiento de la herida de muerte, ¿sí ve? Pero importante que en el año 1929 sea el primer 6.000 y tenga que ver con un hecho fundamental profético. Podemos decirlo también de otra forma, que de la creación de Lucifer en la eternidad pasada hasta la independencia del Vaticano en el año 1929 tenemos los primeros 6.000 años. Interesante. Y déjeme mencionarle que no hay ninguna otra denominación religiosa en ese momento que enseñe eso, porque esto viene por revelación divina. Si no es por revelación divina, yo tampoco lo sabría, ni entendería esto, ni lo comprendería, pero el Señor me ha dado la oportunidad en este momento de darme esa revelación para yo compartirla con el mundo entero. Voy a pasar al segundo tiempo.
El segundo tiempo es desde el momento en que Yahshua HaMashiach le concede 3 años y medio de gracia a Lucifer para arrepentirse de su pecado. Y eso equivale al año 30 de la eternidad pasada cuando sucede ese acontecimiento. Y se comienza a contar desde ahí el segundo tiempo de los 6000. Como la eternidad pasada fue de 101 años, ya lo tenemos, descontamos los 30 años que Lucifer vivió sin pecar y nos quedan 71 años de la eternidad pasada. A esos 71 años le agregamos nuestro tiempo del plan de salvación y llegamos al año 5929 de la historia del pecado, que equivale al año 1959 en nuestro calendario. Así el año 1959 es por lo tanto el segundo tiempo del 6000 o de otros 6000. 71 más 5929 igual 6000. Volvemos a mencionar nosotros como pregunta qué acontecimiento profético debe suceder en ese año. Pues en el año 1959, que equivale al año 5929 de la historia del pecado, debe nacer el relevo de la hermana Elena Harmon de White, que está profetizado en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 273 y 274. Y efectivamente así sucedió. Nació el relevo de la hermana Elena, que hoy en la actualidad es este servidor. Y estoy como un profeta interpretativo y con un apodo como profeta de las fechas. Pero lo curioso de esto es que yo no sabía tampoco esto. Yo no sabía eso. Yo tuve que decirle, Señor, ¿qué otras pruebas tengo de esto? Independientemente de las 10 pruebas que se le aplican a un profeta y a un remanente para ver si es verdadero o no. Pero que en cumplimiento profético, ya revelado con anterioridad y verificado actualmente, en este momento, sea esto, pues claro, lo tenemos nosotros porque el relevo profetizado allí en Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 273 y 274, la iglesia de la Odisea no le pone cuidado a eso. Y cree, o en la posición de la iglesia de la Odisea, o sea, adventistas del séptimo día, dicen que la hermana Elena es la última profeta y que no van a haber más profetas. Y eso es un grave error. ¿Por qué decimos que es un grave error? Porque Apocalipsis 16:6, Apocalipsis 18:20 y 24 nos enseñan que habrán profetas hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿de a dónde se ha cogido de pronto la iglesia de la Odisea para decir que la hermana Elena es el último profeta? Ahora, si la hermana Elena fuera el último profeta, entonces, ¿qué necesidad tendría de haber escrito en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 273, 274, que iba a llegar un relevo de ella? Entonces no existiría entonces tampoco esa fecha. O sea que esa fecha no, ese hecho profético allí en el libro. Entonces debería haberse borrado o no debería haberse escrito eso. O sea que ese mismo texto está echando por tierra la posición de la iglesia adventista del séptimo día de que la hermana Elena es el último profeta. No, porque está revelado a través de las visiones dadas a la hermana Elena también que iba a llegar un reemplazo. Y la hermana Elena murió en el año 2015 y no estaba todavía el reemplazo. Estamos hoy viviendo en el año 2015 y si le preguntamos a la iglesia adventista del séptimo día o a alguno de sus miembros, oiga, ¿para cuándo llegará el relevo que vio la hermana Elena? ¿Para cuándo llegará? Si la posición de ellos es que la hermana Elena es la última profeta, pues no le van a poner cuidado a esto. ¿Sí ve? Ahora, qué importante que el Señor haya revelado esto con un acontecimiento de orden profético como el segundo 6000, con las fechas precisas para nacimiento y para un ministerio de orden profético para este servidor. O sea, sigo en esta otra parte del año 30 en la eternidad pasada. ¿Y por qué digo el año 30? Porque fue en el año 30 que Yahshua HaMashiach habla con Lucifer y le dice, usted pecó en ese momento, vamos a darle un tiempo de gracia de 3 años y medio a usted para que se arrepienta. Mientras usted toma una decisión, entonces queda suspendido de los cargos
que se le han otorgado o las jerarquías que se le entregaron en el cielo, y usted pasa ahorita a ser un ángel común y corriente en ese momento. Si se arrepiente, pues entonces volverá a tener las mismas jerarquías que tiene ahí. O sea, en otras palabras, a Satanás se le quitó el trabajo para darle un tiempo de razonamiento y un tiempo de gracia para que él decida qué es lo que va a hacer. Y eso sucedió en el año 30. Y como la eternidad pasada es de 101 años, entonces yo descuento de esos 101 años 30, me queda 71. ¿Sí ve? Entonces del año 30 en la eternidad pasada hasta el año 5929 de nuestro tiempo, que equivale al año 1959 en el calendario actual, ahí tenemos el segundo 6000. Pues son tiempos proféticos precisos con acontecimientos literales reales. Ahora, independientemente de esto, estos 71 años de la eternidad pasada, después de entrar el pecado, tienen un patrón profético para el final. Pues el nacimiento del relevo hasta la inminente segunda venida de Yahshua, Hamashia, hay 71 años. 1959 más 71 igual 2030. O sea que tenemos patrones proféticos en este momento, como el caso de este servidor naciendo en el año 1959, porque nací preciso en el año 1959. Algunos de ustedes dirán, no, es que yo me estoy acomodando de pronto en una forma interpretativa a esto. No, porque de la misma forma le estoy mencionando, yo no sabía esto. Yo no sabía que el Señor me había llamado a un orden o a un ministerio de orden profético, tampoco lo sabía, pero el Señor me ha venido dando revelaciones y confirmando el ministerio mío de diferentes formas. Esto que le estoy mencionando a usted es algo sorprendente, es algo fuera de serie, es algo que, mejor dicho, encaja totalmente dentro del patrón de orden profético. Este segundo tiempo nos demuestra que el relevo será también conocido como el profeta de las fechas, porque a mí se me han confiado las fechas del plan de salvación con un itinerario de principio a fin, cosa que no había antes. Y hoy en día el mundo está convulsionado, revolucionado, y estamos sacudiendo el mundo con los acontecimientos proféticos con fechas de principio a fin. Ahora, déjeme decirle que usted revisa de pronto la parte bíblica y usted ve entre todos los profetas y a ningún profeta se le han confiado tantas fechas. Oiga, yo también soy el primer sorprendido de ver tantas fechas en las Sagradas Escrituras con acontecimientos precisos sucedidos ahí. Déjeme mencionarle uno. Dentro de las profecías que el Señor me ha entregado en este momento, han habido acontecimientos que no se le dieron a la hermana Elena. Por lo tanto, el Señor tenía que levantar un remanente nuevo y un profeta final en este momento para completar el patrón profético de Daniel, de Apocalipsis y el de la hermana Elena. A ver, le menciono algo interesante así. ¿Por qué? Porque hay dos formas de ver las partes de orden profético. El Señor, cuando levanta un profeta para verdad presente y levanta un profeta para darle revelaciones hacia el futuro. Como levanta un profeta que vive verdad presente y revelaciones para el futuro, como el caso de Daniel. A Daniel se le dieron profecías en su tiempo como la parte de Babilonia, la cabeza de oro y la parte de Medo-Persia, de la estatua de Nabucodonosor. Y Daniel vivió verdad presente de esos dos aspectos, pero él murió. Él no vivió la verdad presente de pronto de Grecia, de la Roma imperial y de ahí de la continuación de la estatua de Nabucodonosor. Entonces significa que el Señor debería levantar otro profeta que continuara con el patrón profético de Daniel, y ahí tenemos nosotros a Juan. Juan fue levantado, continuó con el patrón profético que se le dio a Daniel y adelantó un poco más el patrón profético, porque en Daniel tendríamos nosotros 4 reinos y en Apocalipsis se agregan otros 4 más, o sea, hay 8 en total. Y Daniel no supo eso, pero el Señor tenía que levantar otro profeta para ir completando el patrón de orden profético a medida que transcurre el tiempo. Interesante. Ahora, Juan también murió y Juan no pudo vivir la verdad presente de los 8 reinos,
porque Juan estuvo en el cuarto reino de la Roma imperial. Es más, Juan no alcanzó a la Roma espiritual, no alcanzó a esa Roma espiritual, o a la Roma papal conocida. Entonces el Señor tiene que levantar otro profeta para que continúe el patrón profético y vaya dando más luz con referencia a las profecías de Daniel y Apocalipsis, y se levanta la hermana Elena. Con la hermana Elena llega el cumplimiento que no pudo vivir Daniel. ¿Cuál? Daniel 8:14, la profecía de los 2300 años. A la hermana Elena le tocó vivir esa verdad presente y aclarar la parte de cómo va a ser purificado el santuario celestial. ¿Sí? Se le dio la fecha del inicio del Yom Kippur profético de los vivos o el juicio de los muertos, pero no se le dio el final. No se le dio una fecha para el final, porque no era para ella. ¿Por qué? Porque el mismo patrón profético muestra que el juicio de los muertos sería de 180 años. Y la hermana es del año 1844, tendríamos que agregarle 180 años para ella poder vivir verdad presente. Y ella no vivió sino 88 años, murió en el año 1915. Y como murió en el año 1915, eso no era verdad presente para ella. Y como no hay verdad presente para ella, pues el Señor tiene que levantar ahora el relevo de la hermana Elena. Y al relevo de la hermana Elena le debe dar luz nueva para completar el patrón del Yom Kippur profético de los muertos en su final. Y si usted hace una estadística en este momento a través de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, diciéndole de pronto, oiga, ¿cuándo termina el juicio de los muertos? Nadie sabe. Porque eso no era luz para ellos. Eso es luz para los obreros de la hora undécima 2015-2030. Por lo tanto no saben. ¿Quiénes van a saber eso? El remanente final, obreros de la hora undécima. A nosotros se nos reveló el fin del juicio investigador de los muertos. Y el juicio investigador de los muertos terminó el 21 de Tirre del año 2023. Y cuando usted suma el periodo de tiempo, está completico los 180 años revelados en el patrón profético para el juicio de los muertos. La hermana Elena no supo eso. Por lo tanto, estoy mirando y estoy demostrando a través de las Sagradas Escrituras y a través del patrón profético que sí hay un relevo de la hermana Elena. Ahora supongamos, en este momento así, deduciendo cada uno de nosotros, voy a decir, no, yo no soy el relevo. Ustedes allá pueden decir, no, usted no es el relevo. Está bien, digamos que yo no soy el relevo. Entonces, ¿quién es el relevo? Tiene que haber un relevo. Porque está profetizado en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 273-274. Y el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Yahweh no pueden pasar. Es verdad. Si este servidor no es el relevo de la hermana Elena, ¿de quién es el relevo? ¿Quién es el que va a traer la luz nueva para enseñarnos las fechas de los acontecimientos proféticos finales de principio a fin? ¿Dónde está ese relevo? Yo personalmente también quisiera conocerlo. Me estoy excluyendo en ese momento y estoy haciendo de pronto que ustedes me vean a mí no como el relevo, sino que calte el mensaje profético que hay en Joya de los Testimonios. Debe venir un relevo que reemplace a la hermana Elena y complete el patrón profético. La pregunta es, ¿dónde está ese relevo? ¿Cuándo viene ese relevo? Me parece sorprendente que el Señor, a través de una parte profética en el segundo 6000, enseñe quién va a ser el relevo. Oiga, esto a mí personalmente me causó un impacto, pero tremendo. Esto que le estoy mencionando a ustedes es parte de la confirmación que Yahshua HaMashiach me dio como el llamado que me hizo para ser el profeta de los obreros de la hora undécima. Independientemente de pronto que usted no lo acepte, que no lo crea, yo no tengo ningún inconveniente con eso, porque todos los profetas que el Señor ha traído, a todos los han ridiculizado. Entonces, ahora, la misma Escritura me dice que si yo deseo seguir a Yahshua HaMashiach, debo sufrir persecución. Entonces, no hay nadie que se salve de esto. Si el mismo Yahshua HaMashiach como profeta fue rechazado, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿qué podemos esperar de los demás profetas? Me parece bastante interesante todo esto que estamos viendo nosotros. Ahora déjenme mirarle.
En este segundo tiempo, de esos 6.000, se demuestra que el relevo será también conocido como el profeta de las fechas. ¿Por qué? Porque es que usted revisa de pronto el canon de orden profético y entre todos los profetas no ha habido un profeta que se le hayan dado tantas fechas como este servidor. Y no es que me esté colocando de pronto por encima de los demás, no, yo respeto los profetas anteriores que han habido, sino que el Señor tiene un orden específico y iba a sacar o iba a revelar en el último remanente al profeta de ese remanente los acontecimientos proféticos finales con fechas de principio a fin. Y no solamente eso, va a revelar y va a aclarar la cronología bíblica, va a aclarar la genealogía y va a aclarar los 6.000 años de principio a fin, cosa que no se había hecho. Me parece bastante interesante eso. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo en el mundo, sacudiendo el mundo entero con todo este plan de fechas. Bueno, además, el número 71 está dentro de un patrón profético. Mire que el número 71 está conectado con la familia de Jacob. La familia de Jacob juntamente con él, en total son 71 miembros. Y está dentro de las Sagradas Escrituras y tengo un artículo sobre el número 70. Algunos me dicen, pero usted ¿por qué 70? Si la familia de Jacob son 71. Usted se equivocó, ¿sí? Porque tenemos nosotros a veces que en muchas ocasiones no se cuenta de pronto al integrante, en este caso a Jacob, sino al resto. Pero contando a Jacob son 71. Me parece interesante. Me parece interesante que el Sanedrín tenga 70 miembros, pero con el presidente son 71. O sea, el 71 está enmarcado dentro de un orden profético también. Es bastante interesante. Ahora, si usted coge el 71, 7 más 1 es igual a 8 y 8 es el número de la victoria. Significa que ese relevo va a enseñarnos a nosotros todo lo relacionado con el número 8 y con el plan de salvación de 8.000 años. ¿Y por qué el plan de salvación es de 8.000 años y no de 7.000 que se ha comprobado? Y ya he dado muchos artículos sobre eso y ya muchas personas lo han entendido y lo han comprendido cuando antes no se sabía eso. Es más, la Iglesia Adventista del Séptimo Día todavía ignora el octavo milenio. Entonces tenemos bastante evidencia congruente en ese momento de que el relevo ya está entre nosotros. Si de pronto usted decide no creer en que el relevo es este servidor, entonces me gustaría escuchar de usted por WhatsApp diciéndome, oye, ¿cuándo aparece ese relevo? ¿O cuándo se va a cumplir esa profecía? Pues déjeme decirle, para honra y gloria del Eterno, que esa profecía ya se cumplió y el relevo está con nosotros. Si no es así de esa manera, entonces estamos atrasados y entonces seguiríamos diciendo, oiga, necesitamos la luz, pero si la luz ya la estamos viendo, luz nueva y aceite extra que el Eterno nos está dando a nosotros. ¿Con qué? Con los mismos acontecimientos y luz nueva y aceite extra que el Señor nos está dando para completar el patrón profético de Daniel, Apocalipsis y el de la hermana Elena. Ahora déjenme mencionarles profecías cumplidas por este servidor, para honra y gloria del Eterno. Profecías ya cumplidas dentro del orden profético. Tenemos la profecía nosotros en este momento del séptimo reino. ¿No le parece a usted curioso que usted haga una estadística y si no la ha hecho, hágala por favor? Vaya a la iglesia de la Laodicea, a la iglesia de los adventistas del séptimo día, pregúntele a los pastores, a los ancianos, a los líderes, pregúntele a unos 10. Pregúntele a esas 10 personas, nomás por hechos de orden profético como este que le voy a mencionar a ustedes. Pastor o anciano, por favor, ¿en qué reino estamos viviendo nosotros hoy de la escala profética de Apocalipsis? Apocalipsis me muestra que son 8 reinos, ¿en cuál vivimos? Y usted se va a dar cuenta que la mayoría de adventistas, y hasta hoy en la actualidad, dice que estamos viviendo en el sexto, que es Estados Unidos. Y efectivamente, Estados Unidos es el sexto reino, ¿sí? Pero ellos no van a salir de ahí, se van a quedar ahí en el sexto reino. Cuando una profecía cumplida, anunciada por este servidor, por revelación de Yahshua HaMashiach,
nos dio la fecha del fin del sexto reino y nos da la fecha del inicio del séptimo reino. Y por lo tanto nosotros como remanente final obreros de la hora undécima 2015-2030 estamos actualizados en las profecías. Y nosotros hoy estamos viviendo en el séptimo reino que comenzó en el año 1984 y finaliza en el año 2027. Estamos en la etapa del séptimo reino. Interesante detalle, con fechas precisas. ¿Sí ve? Estamos viviendo en el séptimo reino, mientras que la iglesia de la Odisea todavía está estancada en el sexto reino. Esta es una profecía cumplida y que se puede comprobar históricamente hoy. ¿Sí ve? Y que se puede comprobar dentro del patrón de orden profético. Oh, interesante. ¿Qué decimos de esas profecías? O de pronto usted, ¿qué tendrá que decir? O usted todavía piensa como la iglesia adventista del séptimo día y está en el sexto reino. Y no es que esté criticando la iglesia adventista del séptimo día, no. Lo que estoy diciendo en este momento es que la iglesia adventista del séptimo día fue cortada como remanente. Y si fue cortada como remanente, a ella no se le entrega la luz nueva. La luz nueva es para otro remanente, porque la iglesia adventista cumple un patrón de orden profético también. No salió de su orgullo ni de su tibieza. ¿Sí ve? Se cree muy orgullosa que no necesita más luz y se cree orgullosa porque es muy rica. Y eso es lo que dice la parte a la iglesia de la Odisea. Tú te crees muy rico, ¿sí ve? Y cree que no tiene necesidad de nada. La iglesia adventista, como es rica en propiedades y es rica espiritualmente por la luz que se le dio a la hermana Elena, entonces la iglesia adventista, los líderes de la iglesia adventista se volvieron tan orgullosos en el momento que no aceptan otra luz. Usted va a hablarles de otra luz y de inmediatamente a usted lo sancionan, lo ponen entre ojos y no lo dejan predicar más y se tiene problemas con la iglesia adventista si usted va a presentar luz nueva ya. Así me sucedió a mí cuando estaba en la iglesia adventista, ¿sí ve? Y gracias al cielo que pues yo era uno de los que decía, yo de la iglesia adventista no me retiro. Oiga, muchas veces uno no se conoce uno mismo. El Señor tiene unos planes y tiene una extraña obra realizando en cada uno de nosotros. Entonces espero que este segundo 6000 usted lo repase. Y no solamente eso, hay más evidencias de este servidor con respecto al llamado que me hizo el Eterno. Paso al tercer tiempo. El tercer tiempo es desde el momento en que finalizó el tiempo de gracia para Lucifer en el cielo. Mire cómo está conectado, todo viene del tercer cielo y se conecta o trasciende al planeta Tierra. Entonces, desde el momento en que finalizó el tiempo de gracia para Lucifer en el cielo, que fue en el año 33.5 de la eternidad pasada, comenzamos un nuevo conteo para el tercer 6000. O sea, ¿de dónde debemos contarlo? Debemos contarlo desde el año 33 y medio de la eternidad pasada. ¿Qué sucedió en el año 33 y medio de la eternidad pasada? Satanás fue expulsado del cielo. Hubo guerra en el cielo, Apocalipsis 12, versos 7 al 9. Desde que Satanás es arrojado del cielo cuando él tiene 33 años y medio, y el 33 años y medio es de un patrón de orden profético. Vea. O sea, desde ese tiempo, 33 años y medio, hasta el año 5932.5 de la historia del pecado en la tierra, que eso equivale al año 1962 en nuestro tiempo, ahí tenemos el tercer 6000. Interesante. Ahora usted suma, porque estamos hablando del tiempo redondo de la eternidad pasada, que son 101 años. A esos 101 años usted le va a restar 33 años y medio y le da 67.5 de la eternidad pasada. Más 5.932.5 de la historia del pecado es igual a 6.000 años. ¿Qué acontecimiento profético sucedió? Pues déjeme decirle que en el año 1962 el Papa Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II, naciendo la época de comenzar a reunir a los protestantes o el ecumenismo. Y el ecumenismo ha cobrado tanta fuerza desde ese año
que ya falta muy poco para la triple unión profética, espiritismo, catolicismo y protestantismo apóstata, o denominado de otra forma la bestia, la imagen de la bestia y el falso profeta. Eso es ecumenismo. Y estamos ya a punto, mejor dicho, ya están los tres listos para empezar a actuar. Y la actuada de ellos es desde el año 2027, o sea, desde el momento en que se acabe o finalice la libertad religiosa. Por lo tanto, este tercer tiempo marca la preparación del ecumenismo para el Armagedón parcial o la segunda venida de Yahshua. Y usted puede notar hoy en día cómo los últimos papas han estado apresurados en sacar la ley dominical, pero la ley dominical no puede salir antes de la fecha establecida, y la fecha establecida es 2027. He visto bastantes artículos de personas que decían que en el año 2025 sale la ley dominical, otros que no, que en el 2026, otros que en el 2028. Pero del 2028 es porque corrieron un año más allá y son los que dicen que Yahshua llega en el 2031. ¿Y de dónde aprendieron eso? De nosotros, pero para llevarnos la contraria a nosotros, entonces le aumentaron un año más y quedó para el 2028. Pero la ley dominical mundial se da en el 2027 y la ley dominical nacional se da en el 2026. Interesante detalle. Entonces mire que hay unas profecías que se han dado, como la que le acabé de mencionar, el séptimo reino. ¿Cuál otra profecía se ha dado y que ya es una realidad? El fin del juicio investigador de los muertos. ¿Lo dijimos nosotros? ¿Cuál otra profecía estamos viviendo nosotros y que hemos anunciado nosotros? Nosotros somos los que anunciamos las trompetas proféticas para anunciar que nos preparemos para el juicio de los vivos y la inminente segunda venida de Yahshua, y lo predicamos desde el 2014 hasta el año 2023. Ahí fueron trompetas proféticas. Y eso es una profecía ya cumplida. Vea qué interesante. Profecía cumplida, el inicio del juicio de los vivos. Comenzó el 22 de Tirri del año 2024. Estamos en el juicio de los vivos. ¿Quién anunció eso? Nosotros. Y son profecías ya cumplidas. Si vamos a hablar nosotros ahorita de profecías a nivel de personajes del mundo, 2 años antes de que Donald Trump fuera presidente, saqué un libro sobre Donald Trump que era imbatible, arrasador, que sería el presidente de los Estados Unidos. Ese es un libro que se ha vendido bastante por Amazon y se cumplió eso. O sea, tenemos profecías cumplidas ya en este momento, en la parte del escenario, y profecías dentro del patrón de orden profético desarrollándose. Anunciamos nosotros las profecías, por ejemplo, los 7 sellos, y cómo empezaron a abrirse los 7 sellos en la realidad de la verdad presente hoy en día. El primer sello, que es el caballo blanco, empezó en el 2015 y va hasta el 2030. El segundo sello es el caballo rojo, va del 2016 al 2030. El tercer sello es el caballo negro, que va del 2024 al 2030. Y estamos esperando el caballo amarillo, que va del 2027 al 2030. ¿Quién anunció todo eso? Nosotros, como obreros de la hora undécima. Entonces me parece bastante interesante. O sea que aquí, en esta otra parte que le estoy mencionando a usted y agregándole eso, es dándole un empuje más a que el patrón de orden profético el Señor nos lo ha confiado a obreros de la hora undécima. Entonces el tercer periodo, espero que le haya quedado claro a cada uno de ustedes. El tercer periodo arroja el año 1962 y es cuando empieza a desarrollar el ecumenismo a nivel mundial. El cuarto tiempo. Este cuarto periodo ocurre desde la creación de Adán. Y lo interesante es ver todavía cómo muchas personas no entienden y no comprenden bien los tiempos de la creación de Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue creado dentro del tiempo de la eternidad pasada. Y hago una pausa acá. Si Adán fue creado dentro del tiempo de la eternidad pasada, o nuestro planeta Tierra fue creado dentro del tiempo de la eternidad pasada, les pregunto a ustedes como una especie de pregunta acá, ¿qué calendario hay ahí?
Hasta el momento no existe ningún calendario en el planeta Tierra porque no hay nada creado acá. Entonces, ¿cómo es que el Señor va a gastarse una semana creando acá en el planeta Tierra? Y si se gasta una semana y hay un mes, es porque hay un calendario. ¿Qué calendario es el que hay? Interesante detalle ese. Es cuarto tiempo. En este cuarto tiempo es desde la creación de Adán, que es Tirri del año 68. O sea, la creación del planeta Tierra comenzó en el año 68 de la eternidad pasada. ¿Quién sabe eso? Esto es revelación del Señor. O sea, más de 1200 revelaciones que el Señor me ha entregado. Eso pesa. Si de pronto fueran por ahí 5 revelaciones, 10 revelaciones, pues de pronto uno dice, eso es poquitico, pero más de 1200 revelaciones que el Señor me ha entregado, eso tiene un peso y eso es serio. Eso es serio. Muy bien. Entonces el año 68 de la eternidad pasada es el año cuando en el mes de Tirri comienza la creación en el planeta Tierra, lo que está registrado en Génesis 1 y Génesis 2. De ahí transcurrieron 33 años y medio que vivió Adán sin pecar. ¿Sí ve? Interesante. O sea, esos 33 años y medio de Adán sin pecar que se cuentan ahí de la eternidad pasada, ¿sí? Debo contar esos 33 años y medio de Adán, hasta el año 5966.5 de la historia del pecado, que eso equivale en nuestro calendario actual al año 1997, y ahí tenemos nosotros el cuarto 6000. Entonces, lo mismo que hemos hecho con las demás partes, ¿qué acontecimiento profético debe ocurrir allí? Porque 33.5 años que vivió Adán de eternidad pasada, más 5.966.5 de nuestro tiempo es igual a 6.000. Entonces, ¿qué acontecimiento profético debe ocurrir allí en el año 1997? O sea que la misma escritura dentro del patrón profético nos está dando unas fechas específicas con acontecimientos específicos que deben suceder cada vez que haya un 6.000. ¡Oh, interesante! O sea, el Señor quiere marcar así como el 7 es el número de la perfección. El Señor ahorita dice, pónganle cuidado a los 6.000. Oye, interesante. Pónganle cuidado también al 6, ¿no? Entonces tenemos así. Así es que el año 1997 en nuestro tiempo nace el anticristo que imitará a Yahshua en todo, imitará la segunda venida de Yahshua y comienza a cumplirse segunda de Tesalonicenses 2:7 al 10. Vivimos ya en el tiempo en que el anticristo está y vive entre nosotros y ya he hecho varias conferencias, varios artículos y tengo un libro sobre eso. Por lo tanto, tenemos el cuarto 6000 que es en el año 1997. El anticristo fue engendrado en el año 1996 y en el año 1997 nace. Porque usted ahora cuenta el año 1997 hasta el 2030 y va a tener 33 años y medio, lo cual significa que el anticristo va a hacer el recorrido mismo de Yahshua de los 33 años y medio ya. Y uno dirá, ¿será eso casualidad? No, señor, eso no es casualidad. Es que tenemos mensajes codificados bastante serios nosotros y que deberían ser decodificados en este periodo final de la historia de los 6.000 años del pecado. Interesante. Ahora, si usted quiere saber más sobre el anticristo, pues compre el libro sobre el anticristo. Se vende por Amazon. Y si de pronto pues todavía no tiene el dinero para comprarlo, porque es que yo quisiera que eso lo dieran gratis. Es que eso no es mío. ¿Sí? Entonces busque los artículos por los perfiles, diferentes perfiles que he publicado. Paso al quinto tiempo. En este periodo de tiempo ya no se van a contar los años de la eternidad pasada porque ya caducaron. Los 33 años y medio que vivió Adán en el Edén caducaron y comienza nuestro tiempo con la entrada del pecado. Entonces, en este quinto
Tiempo, no contamos tiempo de la eternidad pasada, solo contamos con el tiempo de la historia del pecado en la tierra, o sea, desde el momento en que entra el pecado. Ahora déjeme decirle algo importante. La mayoría de las personas no saben cuándo entró el pecado, no saben la fecha. Y la fecha es 14 de Nisan del año 1 en nuestro tiempo. Esa es la fecha, ahí entró el pecado. ¿Y por qué el 14? Porque el 14 juega un papel importante dentro del patrón profético y el 14 está relacionado con las fiestas de Yahweh también, está relacionado con el nacimiento de Yahshua, el bautismo de Yahshua, la muerte de Yahshua, etc. O sea, el 14 juega un papel importante. Desde la entrada del pecado, 14 de Nisan del año 1 en nuestro tiempo, hasta el 14 de Nisan del año 2030, tenemos el quinto 6000 de la historia del pecado. ¿Qué acontecimiento profético debe ocurrir en esa fecha? O sea, ¿cuándo? El 14 de Nisan del año 2030. ¿Qué acontecimiento debe ocurrir ahí? Pues en Nisan del año 2030, Yahshua HaMashiach, en esa fecha, comienza a alimentar a los 144,000 literales con pan y agua. ¿Por qué? Porque la profecía del tercer sello, que es el caballo negro es el que trae hambre al mundo. Y el hambre es de 7 años y comienza del 2024 al 2030. Ahí están los 7 años. Alguien dirá, no, ahí hay 6. Sí, porque es que hay que contar el año inclusivo, 2024. Entonces son 7 años. Y el 2030 es el 7º año de hambre. En 2030 se cumple Santiago 5, donde los ricos aullarán por sus riquezas, porque las riquezas no servirán para nada. Los juicios han estado exterminando al planeta Tierra y para esa fecha, entonces la gente necesita alimentos. Y los alimentos se escasearon para que se cumpla el hambre cual nunca ha habido desde que ha habido hombre sobre la faz de la tierra. Y como hay un hambre, entonces se cumple el quinto 6000 y en el quinto 6000 entonces está prometido para los 144,000 que están vivos y que nos están persiguiendo. Yahshua nos da pan y agua en 2 raciones. ¿Y cuáles son las 2 raciones? Las raciones del santuario. Desayuno de 9 a 10 como un servicio matutino. Y digamos el almuerzo de 3 a 4 como un servicio vespertino, para que se pueda cumplir el plan de la reforma pro salud que vivimos los 144,000 literales. Y para que se cumpla la parte de temperancia revelada a la hermana Elena y ejecutada por los obreros de la hora 11 en la parte final. O sea, todo esto no es casualidad. Esto lleva un orden adecuado y preciso de los acontecimientos proféticos hasta el final. Por eso a la iglesia de la Odisea y obreros de la hora 11 se nos dio el mensaje de la reforma pro salud. Se le dio primero a la iglesia de la Odisea y lo completa los obreros de la hora 11 2015-2030 y lo hacen realidad y testimonio en el mundo. La iglesia de la Odisea, la mayoría come carne. Obreros de la hora 11, la mayoría somos vegetarianos. Ve, interesante detalle ese. Muy bien, pasamos al sexto tiempo. Este último 6000 años está conectado con el calendario civil del santuario. De pronto muchos de ustedes no sepan manejar bien eso. Digamos que hay un desajuste de 6 meses y 1 semana entre el calendario litúrgico y el calendario civil. El calendario litúrgico debe marcar 6000 años y el calendario civil debe marcar 6000 años. Por eso el año 2030 tiene 2 6000. El quinto 6000 es el 14 de Nisan del año 2030. Interesante eso. Lo hago para que tengan de pronto una idea más. Entonces tenemos nosotros que este último 6000 está conectado con el calendario civil del santuario, calendario real de las fechas, y ocurre también en conexión con la fiesta de los tabernáculos, ajustando el calendario divino. ¿Qué acontecimiento profético debe ocurrir en el sexto 6000?
Y acá es lo que llega a algo importante que ha sido o sigue siendo en ese momento un dolor de cabeza para muchas personas y del mundo entero, inclusive personas que todavía se aferran a unos textos porque de pronto no tienen la interpretación correcta o precisa de eso. Déjeme decirle algo bien hermoso ahí. El acontecimiento profético que debe ocurrir en el sexto tiempo, en ese 6000, es la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach, la cual ocurre en conexión con la fiesta de Sukkot, que es del 15 al 21 de Tirri del año 2030. Por lo tanto, el sexto 6000 es para la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach, y esta fecha ajusta el calendario real. Este sexto tiempo marca preciso la culminación del sexto milenio. Es en el último día del sexto milenio que Yahshua HaMashiach llega a la tierra. Esa fecha precisa es el 21 de Tirri del año 2030 y ese es el último día de los 6000 años de la historia del pecado. Ahora, hay muchos de pronto cronólogos en el mundo y hay muchas cronologías en el mundo, pero están basadas especialmente en el calendario hebreo y algunos en el calendario caraíta. Interesante. Y el calendario hebreo y el calendario caraíta son los más cercanos al calendario del santuario. O sea, la realidad se ve mejor en el calendario del santuario. Por eso han habido muchas equivocaciones. Ahora, de todas las equivocaciones, de pronto de las fechas que se han colocado para la segunda venida de Yahshua, que la mayoría han fallado, de todas las que se dan, hay una que es verdadera. Porque Yahshua viene. Yahshua viene. ¿Y cuándo viene Yahshua? Preciso cuando la tierra completa 6000 años de trabajo y cuando Satanás completa también 6000 años de estar trabajando, engañando en la tierra. ¿Y por qué después del 6? Entonces, después de esos 6 milenios de trabajo, debe venir el Shabbat profético de 1000 años de descanso. O sea, en el séptimo milenio es descanso para Satanás y es descanso para la tierra. Y eso está conectado ¿con qué? Con la semana de la creación, pero ya dentro de un orden o dentro de un patrón de orden profético. Y eso es ineludible. Eso se cumple porque se cumple palabra de Yahweh. O sea, concluimos nosotros que tenemos 6000 años proféticos en años diferentes, con la excepción del año 2030, donde tenemos 6000 años. Uno en el calendario litúrgico, el Nisan, y el otro 6000 en el calendario civil, en Tirri. Y repasando eso, entonces los 6000 que tenemos nosotros es año 1929, 1959, 1962, 1997, 2030 en Nisan, y 2030 en Tirri. Y completamos un patrón de 6000 años. Espero que con la ayuda de nuestro Elohim Malquisedec, Él siga impresionando en nuestras mentes y de pronto usted pueda repasar esta conferencia y buscar más información sobre los 6000, que para honra y gloria del Eterno tengo que decirle, solo lo va a conseguir con los obreros de la hora undécima. No lo consigue por otros lados. Por otros lados usted consigue solamente una parte del 6000 en referencia de pronto al ministerio del gran engaño que dice que Yahshua viene en el 2031. De resto, usted no va a saber nada de los otros 5 o 6000. Eso es una luz que el Señor nos ha entregado a nosotros como obreros de la hora undécima, 2015-2030, para honra y gloria de su santo nombre. Espero que esta conferencia le impalte su corazón y que nuestro Elohim Malquisedec le redarguya de justicia, juicio y pecado, pero que impresione su mente también para que usted vaya tomando una determinación si se queda en la Odisea o si da un paso para ser miembro de los obreros de la hora undécima. A mí no me preocupa ni estoy afanado porque ninguno de ustedes de pronto decida no venir aquí a los obreros de la hora undécima. No, porque está profetizado que el 2027 para adelante, de todas las denominaciones, incluida la iglesia de la Odisea, van a venir los que tienen que venir al remanente final para formar la iglesia triunfante.
Por lo tanto, yo no estoy afanado si usted me dice si sí o si no. Si dice sí, pues bienvenido sea. Si dice que necesita esperar un tiempo, pues yo no voy a presionar para nada de esa, porque el ministerio mío no es convencerlos a ustedes. El ministerio mío es mostrar las revelaciones que el Eterno me ha entregado a mí en este momento. Y nuestro Elohim, Malquisedec, Él es el que convence a cada uno de ustedes de todas estas cosas. Y ustedes decidirán a última hora o en qué momento lo van a hacer. Con mucho orgullo, a mí me preguntan y me dicen, ¿usted fue adventista? Le digo, sí, yo fui adventista, pero hoy soy pastor, pionero y profeta de los obreros de la hora undécima. En esta semana me encontré con un pastor adventista, amigo, que me hizo la vida un poco imposible ahí en la iglesia adventista, y me lo encontré porque le vendemos productos naturales ¿cómo se llama?, a la suegra, y él estaba visitándola. Apenas él me saludó así, pero con un poco de recelo, y entonces estuvimos hablando un poquitico, y le dije, sí, estoy en la finca, ya tenemos nosotros una iglesia, dijo que quería venir a conocerla. Entonces, bueno, alabado y glorificado sea el santo nombre del Eterno. Bueno, voy a finalizar con la tefilá. Vamos a tener la tefilá, la oración, para finalizar. Amoroso Abba Kadó Yahweh, amoroso Ruach HaKodesh, muchas gracias por esta conferencia sobre los 6,000. Permita que tú siga impresionando nuestras mentes, nos siga aclarando muchos factores, muchas cosas que de pronto aún desconocemos. Gracias por la luz, gracias por alimentar nuestras almas, espíritus y cuerpos. Nos despedimos en este momento y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, un abrazo hacia la distancia en los diferentes lugares que ustedes se encuentran en el mundo entero. Les amo sinceramente en Yahshua HaMashiach. Con la ayuda del Eterno, mañana tendremos otra conferencia para honra y gloria del Señor. Una feliz semana para cada uno de ustedes y feliz noche. Shalom Ubrajot.